Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estoy. Algunos pensaban que hoy ya no íbamos a tener estudio bíblico, pero sí, no nos podíamos librar de él, o mejor dicho, de la bendición, ¿no? Que siempre es abrir la escritura y poder escuchar lo que Dios nos tenga que decir. Bueno, ya supongo que todos pues sabíais que hoy teníamos el evento evangelístico aquí en Valls. Ya está, lo hemos conseguido, hemos estado compartiendo el Evangelio. Algunos quizás eh, no se enteraron, pero bueno, habíamos estado anunciando y con la incertidumbre de si podríamos hacer o no este evento porque hasta última hora no obtuvimos el permiso del ayuntamiento, pero finalmente lo hemos hecho. Y bueno, estamos muy contentos y estamos agradecidos a Dios porque todo ha ido genial. Hemos podido compartir la comunión de los hermanos, la iglesia de Salou, Cambrils, Valls unidos, compartiendo el Evangelio. Hemos podido estar celebrando el nombre del Señor con las alabanzas, testimonios, compartiendo el Evangelio. Y bueno, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, ahora esperamos que dé fruto. Siempre el Señor tiene los tiempos en sus manos y el fruto que se recoge le pertenece a Él. Entonces, bueno, por ese motivo estamos aquí a estas horas tan extrañas. En España ya son más de las 12 de la noche y bueno, los hermanos que estáis allí en el continente americano, pues ahí todavía no habéis terminado este día, estáis ahí con horas más tempranas que aquí. Pero yo ya espero que los hermanos de España a estas horas estén durmiendo. Así que no cuento que haya alguno por ahí que vaya a estar viendo el directo. Pero como digo siempre, lo bueno de esto es que en el Facebook queda grabado, ahí queda en la página y cada uno lo puede ver cuando le vaya mejor, cuando le sea la ocasión oportuna. Así que vamos a hacer un estudio cortito, más corto de lo habitual por el horario que es, porque mañana todavía seguimos, no hemos terminado. Mañana dentro de 6 horas y media vuelvo a estar en la iglesia ya para estar con los niños de la escuela bíblica en inglés y nuestros hermanos de Irlanda. Ya va quedando poco. Llegamos al fin de mañana, ya es viernes y ya el martes que viene por la mañana se nos van nuestros hermanos a sus casas otra vez en Irlanda. Vamos a seguir, como estos días habíamos anunciado, hablando de David el Rey, personajes de la Biblia. Estamos viendo acerca del personaje de David y los últimos estudios que hemos estado viendo pues fueron precisamente de la parte más oscura de la vida de David, y es interesante que de esa parte más oscura pues quizás nos estamos parando más y viendo más enseñanza. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y todos somos vulnerables a fallar, como le pasó a David. Si David hizo lo que hizo, bueno, eso nos tiene que hacer infundir el temor de que cualquiera podríamos hacer cosas terribles. No nos podemos descuidar, hemos de permanecer velando y siendo sobrios. Estamos agradecidos a Dios, como dije, de este día, y esto también forma parte de ese agradecimiento. Por cierto, todo el día amenazó lluvia, tormenta, y claro, el acto evangelístico que teníamos era en la calle y no era cubierto. Y bueno, la incertidumbre de decir, bueno, lloverá o no, pero te aseguro, no es ahora por decirlo, pero todo el día estuve tranquilo, no tuve temor de que lloviese, pese a que había previsión de tormentas y que hubo momentos que el cielo se puso muy oscuro. Incluso hubo un momento, y os lo comparto así como testimonio, cuando hay algo del Señor, normalmente uno siente tranquilidad, siente paz, ¿no? Y sin duda ha habido ahí como una batalla espiritual, si se podía hacer, si no se podía hacer el acto evangelístico, y que finalmente se ha hecho. Y yo tenía claro de que si el Señor nos había permitido llegar hasta ahí y tener ese acto evangelístico, el Señor iba a cuidar todo, inclusive el cielo. Y habíamos hablado ahí entre los técnicos, ¿no? Oye, y si llueve tendríamos que tener aquí algo para cubrir rápido los equipos. Y cuando yo fui a aparcar mi coche, yo en mi almacén tengo plásticos muy grandes y tengo lonas y tengo cosas, y pensé, paso y cojo algunas, y de pronto dije, no, pero ¿para qué si no va a llover? Me voy a molestar ahora y voy a perder tiempo en pasar, y no va a llover, estamos en las manos de Dios. Bueno, pues 1 hora y media después de terminar el evento, tú no sabes la cantidad de agua que ha llegado a caer aquí en Valls.
Las calles parecían ríos. Ha caído una tormenta con rayos, con truenos, impresionante. Y yo le decía a los hermanos, al pastor Johnny, los hermanos de Irlanda y algunos hermanos de aquí, les decía, bueno, Dios es bueno y Dios nos ha cuidado y nos ha permitido que pudiésemos hablar de Él unidos. Bien, vámonos a hablar de David, déjame que haga una oración y vamos al segundo libro de Samuel. Oramos. Señor, dirígenos en este estudio, gracias porque tú siempre estás con nosotros y estás ahí y a pesar de que no nos lo merecemos. Perdónanos cuando te fallamos, cuando te ofendemos, cuando no estamos a la altura de lo que tú esperas de nosotros. Pero si estamos aquí estudiando tu palabra es porque queremos que tu palabra profundice en nuestro ser y nos vaya transformando en todo lo que somos y en nuestra manera de pensar. Bendice a todos mis hermanos que vean este estudio y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues los hermanos, veo que hay por ahí hay alguien que se ha conectado, no creo que sea de España a estas horas, seguro que será por ahí de otro país del continente americano, Ecuador, o Chile, o Perú, o México, o algún país donde la hora es todavía prontito, por la tarde. El rey humillado, vimos los últimos días y entramos a la última parte de esta situación del pecado, que fue el rey asume las consecuencias de su pecado. Estábamos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14 al 20. El rey asume las consecuencias de su pecado. Ahí vamos a continuar. Lo último que vimos ayer fue cuando Natán le revela a David lo que Dios tiene que decirle, y lo que tenía que decirle es: tú eres ese hombre. ¿Qué hizo David? Reconoció, dijo: pequé contra Jehová. Eso fue lo que dijo David. Pequé contra Jehová. Él se humilló, aceptó lo que el profeta le estaba diciendo. Así que vamos a avanzar un poquito más y ahora vamos a ver las consecuencias del pecado y cómo David las asumió. David aceptó, se resignó. ¿Por qué? Porque sabía que todo era por su culpa. Hay personas que sufren en sus vidas cosas que les llegan y culpan a Dios, miran a Dios y se quejan a Dios sin ser conscientes que lo que están sufriendo simplemente es el recoger lo que ellos habían sembrado. Vamos a leer versículo 14. Estoy en segundo libro de Samuel 12 y leo el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Oh, terrible el anuncio que ahora el profeta le hace a David. Y la causa que ahí se menciona de por qué el hijo de David, aquel que concibió Betsabé por el fruto del adulterio, bueno, resulta que esto provocó, según hemos leído ahí, que aquellos que eran enemigos de Dios, aquellos que no creían en Dios, cuando vieron lo que David, el rey, aquel que habla de Dios y que siempre está ahí diciendo de Dios, pues resulta que mira lo que ha hecho, ¿no? Tú sabes que cuando algún cristiano falla, se equivoca, comete un pecado, algún escándalo, ¿qué hace la gente? Bueno, pues dicen: ah, mira, el siervo de Dios. Ah, sí, claro, esos son los cristianos. Y usan ese caso concreto para referirse a todos aquellos que son cristianos. Entonces, bueno, David hizo esto simplemente, le dio un motivo a los enemigos de Dios, les dio un motivo para que pudiesen decir: mira, el Dios de David, ¿cómo le ha permitido hacer eso? Criticar, murmurar contra Dios, ¿no? Hasta este momento lo único que le había importado al rey era ocultar su pecado al mundo, que nadie se enterase de lo que él había hecho. Y a pesar de todo lo que intentó para ocultar su pecado, al final no pudo lograrlo. Se supo, porque fíjate lo que dice ahí: sus enemigos
lo supieron. A fin de cuentas todos se enteraron y todos dijeron, esto es lo que ha pasado. Claro, cuando hay una cosa que no se queda entre una persona, sino que hay unos cuantos que la saben, el secreto ya deja de ser secreto. O sea, hubo soldados ahí, además de el general de David, hubo otros soldados que supieron, porque tenían órdenes de lo que tenían que hacer. Tenéis que llevar a Urías al frente de la batalla y cuando esté allí lo dejamos solo. ¿Por qué crees que alguno nos preguntaría, ¿y por qué hacemos eso? Urías es un buen hombre, lo ha ordenado el rey. Y bueno, imagínate, ¿no? Y cuando todo eso se supo, pues da igual que David intentó esconderlo todo. Se supo y la vergüenza, pero sobre todo porque los enemigos blasfemaron contra Dios a través de esto. Mira, tu comportamiento, tu ejemplo, tu testimonio puede hacer que haya personas que se interesen y digan, oye, esta persona cree en Dios de esta manera y veo en él algo diferente y ¿sabes qué? Me gustaría conocer más de ese Dios. Y en cambio hay otros que por su testimonio hay gente que dice, ay, este es cristiano, no, entonces no quiero saber nada de ese Dios y de esa religión que cree, porque fíjate lo que hace y mira su testimonio. O sea, nuestro testimonio es una gran responsabilidad que tenemos a la hora de que haya personas que puedan acercarse al Evangelio o no. Nadie se va a convertir por tu testimonio, o sea, la gente se convierte por escuchar el Evangelio y porque al escuchar el Evangelio toman conciencia de pecado. Pero el escuchar tu testimonio les puede ayudar a acercarse al Evangelio. Por eso contamos nuestros testimonios, no porque yo le cuente a alguien, mira, yo ahora sí, me pasó esto, que esa persona ya va a creer, sino que aún en mi testimonio, si yo le digo, pero la palabra de Dios dice, y le cito las Escrituras, entonces sí, están escuchando la palabra de Dios, que es la que tiene poder para salvación, y el Espíritu Santo va a utilizar esa palabra para causarles ese peso del pecado y que realmente crean y se arrepientan. Entonces, el testimonio de David fue nefasto. O sea, la gente blasfemó contra Dios por culpa del testimonio de David. Y el anuncio terrible, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Terrible, ¿verdad? Hay una diferencia entre el juicio para el pecado y el juicio por el pecado. ¿Entendiste? ¿Escuchaste bien las frases? Una cosa es juicio para el pecado y otra cosa es juicio por el pecado. O sea, Dios le perdonó a David su pecado. Si no, no estaría tratando ahora con él. No habría enviado al profeta Natán para que le dijese, porque esto ha ocurrido porque Dios sabe y espera que David se arrepienta y sea restaurado. Entonces Dios le perdona a David su pecado, pero no lo protege de las consecuencias de su pecado. Ahí hay una diferencia. Y la primera consecuencia es la muerte del hijo de Betsabé, el hijo de Betsabé y David, el que fue concebido en el adulterio. Entonces esto muestra que Dios no solo quería sanar a David de la culpa de su pecado, sino que también quería sanar a David de la presencia de su pecado. Nunca leemos que David haya cometido adulterio otra vez. No existe ya esa narración, no, seguramente no ocurrió porque igual que se nos explicó esta vez, no se nos hubiese explicado la segunda. Como dijimos, Dios no oculta el pecado de sus héroes, así entre comillas, ¿no? Nunca leímos de que David volviese a cometer adulterio y cometiese alguna falta parecida a esta. Así que todo esto sirvió para que las impurezas que había en la vida de David fueran limadas, fueran quitadas de ahí de en medio. Entonces, mucho antes de su pecado con Betsabé, hubo varias indicaciones de la especial predisposición de David hacia esa tentación. Recuerda que dijimos que David no se conformó solo con una esposa, tenía unas cuantas. Entonces eso indicaba que no se conformaba con el principio que Dios había establecido de tener una sola mujer. Y como era el rey podía, pues ahí se permitió el tener unas cuantas esposas. Entonces este pecado, el que ha cometido,
solo ha echado sobre la superficie, o como decimos a veces, la gota que colma el vaso, solo ha mostrado la maldad que siempre estuvo con él. Y ahora Dios, habiéndolo hecho ver que esa enfermedad está en él, que esa maldad está en él, bueno, ahora es como el cirujano que coge el bisturí y corta aquí, corta allá, buscando la sanidad. Pues a veces Dios hace eso, busca en nosotros la restauración, la sanidad, y a veces para que eso ocurra pues hay que ser radicales y hay que operar. Una operación en nuestro cuerpo es una medida radical, especial, ante una medida especial, ante una situación especial, es una medida especial ante una situación especial. Si no, nadie decide operarse así sin más, ¿no? Sino que lo que demuestra esto pues es que eh, eh, David tenía que aprender, y así que Dios está ahí tratando con su vida. ¿Y qué ocurrió? Versículo 15, y Natán se volvió a su casa, dice ahí en el versículo 15, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. Este es uno de esos versículos difíciles en la Biblia. Y Jehová hirió al niño. Los creyentes, cuando nos encontramos con versículos como este, ¿qué hacemos? ¿Tú qué crees que hacemos? Pues podemos decir, ay Señor, esto no lo entiendo, pero aceptamos lo que dice ahí, porque aunque no entendemos, no voy a dudar de la justicia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. O sea, simplemente reconozco que hay algo que yo no entiendo y lo asumo. Señor, esto no lo entiendo. Y a veces tengo que pedirle paciencia a Dios conmigo. Señor, ten paciencia conmigo. Es difícil de aceptar para muchos. Los creyentes lo aceptamos porque aunque no entendamos cosas, hemos conocido a Dios y por lo tanto sabemos y entendemos que Dios no hace injusticias y que todo lo que Dios hace es bueno. En este mundo, muchos inocentes a veces sufren por causa del pecado de los verdaderos culpables. Y ya que la enfermedad llegó inmediatamente después de las palabras del profeta Natán, vamos a decir que en el contexto fue recibido como esto fue mano de Dios. O sea, él enfermó, el niño enferma inmediatamente que Natán habla todo esto, por lo tanto ellos entienden, Dios ha hecho esto. O sea, Dios Jehová ha herido al niño de la mujer de Urías. El escritor bíblico no titubea al atribuir directamente al Señor la enfermedad de este niño. Y esto está en consonancia con la profecía del profeta, porque lo hemos leído. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí fue sentenciado que esto iba a ocurrir. Y esto era aún más trágico para David y Betsabé que para el niño, porque su joven hijo sufrió por varios días. O sea, no murió así repentinamente, sino que enfermó y estuvo varios días sufriendo, enfermo, ¿no? Podemos confiar en que el consuelo de Dios se extendió al pequeño en medio de su sufrimiento. Dios sabe todo y Dios conoce a los que son suyos. Al final de su sufrimiento, el niño fue a la gloria eterna, y eso es lo que quiero que entendamos. ¿Qué hubiese pasado con ese hijo? Si crece, se hace adulto, se hace mayor. Cuando nosotros vemos y entendemos que esta vida que tenemos aquí es lo único que tenemos y la muerte es el fin, pues entonces morir es una tragedia. Si nosotros creemos que la muerte no es el fin, sino que es el comienzo, porque en esta vida tenemos un límite, hay una fecha para que todos dejemos este mundo, unos antes, otros después, pero tenemos que aceptar que todos moriremos. Y la duda siempre es a qué edad, en qué circunstancias, pero todos vamos a morir en cualquier día. Así que tenemos que aceptar que lo que para mí es una tragedia, para Dios no lo es. Y este niño murió, ¡ah, qué tragedia!
Quizás desde la perspectiva de los cielos es una bendición, imagínate, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús dijo que de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Así que ese hijo de David y Betsabé, al morir siendo un bebé, se fue directamente con Dios al paraíso. Eso no nos cabe la menor duda. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si no muere y crece y se hace mayor? Bueno, viendo lo que ocurrió después, los demás hijos de David fue todo un caos, violaciones, asesinatos, bueno, fue tremendo. No me quiero imaginar lo que habría pasado con este niño siendo él mismo el fruto del pecado, del adulterio, de todo lo que pasó con David y Betsabé. Sus otros hermanos que nacieron después, ¿qué hubiese pasado? Bueno, pues no lo sabemos porque no ocurrió. Pero yo sí sé que cuando un niño muere se va al reino de los cielos, está con el Señor. Entonces, la incertidumbre de si mi hijo creerá o no creerá desaparece. Ya sé que se va con el Señor. ¿Qué hubiese pasado con el hijo de David? No lo sabemos. Pero Dios sí sabe y tenemos que confiar en Él. Tenemos que entender que las cosas que ocurren siempre ocurren por algo y tenemos que creer que lo que Dios hace está bien y no dudar de eso en ningún momento. Al final de su sufrimiento el niño fue a la gloria eterna, como hemos dicho. Aunque el pequeño murió, el castigo recayó realmente sobre David y Betsabé y no sobre el niño. Cuando un niño muere, deja de sufrir, se va con el Señor. Quienes sufren son los que se quedan aquí. ¿Cuántos padres arrastran el sufrimiento de haber perdido a un hijo? Eso es terrible. No me puedo llegar a imaginar lo que eso debe representar. Pero la misericordia de Dios siempre estará presente para con aquellos que se desviaron y terminaron arrepintiéndose nuevamente delante del Señor. Cuando Dios nos llama en su palabra al arrepentimiento, es porque Dios no quiere que tú permanezcas en el dolor, en el sufrimiento de algo que ocurrió, ni siquiera provocado por tu propio pecado. Dios busca tu restauración. Él quiere que tú salgas de ese pozo de desesperación, de tristeza, de dolor, ¿no? Y todo esto es por la misericordia de Dios. Dios es misericordioso con nosotros. Él perdona nuestros pecados. Y esto que estamos viendo ilustra un principio importante. Incluso cuando el pecado es perdonado, siempre las consecuencias del pecado se sufren. Dios perdona el pecado. Perdonó el pecado de David, pero las consecuencias de nuestros pecados siempre las vamos a arrastrar, nos van a afectar. Vuestro pecado os alcanzará, dice la Escritura. Dicho de otra forma, tú no puedes correr más rápido que tu pecado. Siempre el pecado va a tener un efecto negativo y poderoso en nosotros. Dios no simplemente excusa o deja pasar nuestro pecado. Es perdonado el pecado, pero un precio es pagado. Y a menudo la persona que es inocente paga por ello, porque este niño no tenía la culpa, pero pagó por el pecado de sus padres. Lo que tú haces puede bendecir o puede maldecir a tus hijos. O sea, tus decisiones no solo tienen que ver con tu vida, tienen que ver con otros, empezando por los de tu familia y también continuando por aquellos que son nuestros hermanos en la fe y personas que nos rodean. Dice, y quiero hacerte notar otra vez este detalle, en este versículo que hemos leído, estábamos en el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño del que la mujer de Urías había dado a David. Ahí está Rocío Montoya preguntando qué haces a estas horas, dice. Bueno, es que hemos estado evangelismo todo el día, Rocío, y es ahora la primera vez que llego a casa y me siento y no quería que nos quedásemos sin el estudio, aunque sea más cortito. Ahí la tenía desconcertada, así pensando, estaba Rocío, ¿qué pasa aquí, no? Ha sido un día muy intenso y hemos estado, Rocío que conoce Valcha, ha venido aquí muchas veces, pues
allí en el centro de Valls, en la Plaza del Pati, con la música y compartiendo el Evangelio con muchas personas que había allí sentadas. Algunos se asomaban por los balcones y se quedaban ahí escuchando y mirando. ¿Te has dado cuenta lo que quería resaltarte? ¿Qué te llama la atención de este versículo 15? Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Lo que quiero resaltarte es esta declaración. La mujer de Urías. Urías ya está muerto. Y David la ha tomado como esposa, se ha casado con ella. ¿Pero qué dice Dios? La esposa de Urías. Vaya, esto es curioso. Aquí hay que pararse y reflexionar un poco. El escritor bíblico, inspirado por Dios, aún se refiere a Betsabé como la mujer de Urías. ¿Por qué? Si este ya se murió y David la ha tomado como esposa. Bueno, esto se debe a que cuando el niño fue concebido, Urías aún estaba vivo y Betsabé aún era la mujer de Urías. Y esta es una manera en que Dios está diciendo: la muerte de Urías y su posterior matrimonio no arreglan las cosas. O sea, el hecho de que, bueno, como Urías ya está muerto, pues nos casamos y lo arreglamos, ¿sí, no? Pero eso no lo arregla lo que ya pasó. Urías está muerto, asesinado por la mano de David usando a sus enemigos. Y ahí están las consecuencias delante de sus ojos. Entonces, esto es como resaltar que todo esto está ocurriendo por un pecado que se cometió. La mujer de Urías, que ahora le ha dado el hijo David, sí, pero cuando este niño fue concebido era la mujer de Urías. ¿Y qué hizo David? Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David hizo lo correcto, orar, buscar a Dios, rogarle a Dios. Pero recuerda, el profeta ha anunciado: por culpa del pecado que cometiste, este hijo morirá. Así que no sé si David tenía mucha esperanza en encontrar la respuesta. Pero ahí está orando a Dios. Siempre vamos a tener que hacer eso, aun en las situaciones más desesperadas. Señor, quita esto, haz aquello. Siempre vamos a buscar a Dios porque Dios es nuestro Dios. ¿Y a quién vamos a recurrir, no? Y dice que lo hacía de una forma, se entregó toda la noche, dice que estuvo orando, ayunó, estuvo acostado en tierra, se tiró al suelo y estuvo ahí toda la noche orando, rogándole al Señor que no dejase que el niño muriese. Cuando Dios dice va a ocurrir esto, deberíamos aceptarlo. Es algo diferente, porque es legítimo que le pidamos a Dios cuando sufrimos una situación. Sí, claro, tenemos que hacerlo, es nuestro papá que está en los cielos. Pero si Dios dice va a ocurrir esto, tiene que ocurrir esto, ¿crees que sirve de algo que nos pongamos a orar para que no ocurra? ¿Qué piensas? ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, caiga en manos de los gentiles y sea torturado y asesinado, y al tercer día resucite. Pedro hizo una oración: Señor, te ruego que no te ocurra esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Si Dios te dice es necesario que esto ocurra, o te dice esto va a ocurrir, no hay vuelta atrás. O sea, tenemos que aceptar lo que Dios nos dice. Por eso cuando vivimos en estos tiempos, los últimos tiempos, y vemos las cosas que pasan en el mundo, el cambio climático. Bueno, ayer escuchaba, hoy ha sido, no, sí, bueno, ayer escuché una noticia terrible. Según muchos científicos expertos, han dicho que están esperando que en el 2025 la corriente oceánica del Golfo colapse. No sé, pero suena muy feo eso, porque las predicciones hablan de catástrofes naturales, cataclismos,
cambios de clima radical. Si la corriente del Golfo se detiene, según los expertos, eso será catastrófico. Hermanos que vivís en el norte de Europa, os vais a tener que venir para el sur, y no sé si aquí será suficiente. Mira, ¿te has fijado? Si tú miras el hemisferio, si tú miras un mapamundi en el hemisferio norte, te vas a dar cuenta que en el mismo paralelo que está Groenlandia, por ejemplo, que está toda cubierta de nieve, está también el Reino Unido, Alemania y todos estos países del norte de Europa. Pero aquí no están cubiertos de nieve. Groenlandia sí. ¿Por qué? Si están a la misma distancia en relación con el Polo Norte. Bueno, pues el motivo es este, que la corriente del Golfo permite que en Europa y en el norte de Europa tengamos climas suaves y cálidos. ¿Por qué? Porque las aguas, que por eso es una corriente, porque están corriendo, circulan por el océano. Son unas corrientes muy grandes que recorren todo el océano. Si tú lo miras en internet, busca corriente del Golfo y vas a ver que está indicada, hay dibujos que te lo indican, ¿no? Entonces, ese agua viene del centro, de la parte del Ecuador, donde las aguas del océano Atlántico están muy calientes. Y entonces suben hacia el norte, siguiendo esa corriente. Cuando llegan ya cerca del norte, se va enfriando el agua, se va enfriando. Y entonces la corriente vuelve a descender y vuelve a subir ya otra vez el agua caliente. Entonces ese agua del océano caliente permite que en el norte de Europa haya un buen clima, aceptable. Si se detiene la corriente del Golfo, ¿qué va a pasar? Han dicho 2025, no han dicho de aquí a 30 años, no. ¿Cuánto falta para el 2025? 1 año y medio. Terribles predicciones, hermanos. Y si empiezan a ocurrir cosas así, como se prevé, consecuencias de estas, ¿qué crees que va a pasar? Movimientos migratorios masivos, van a haber guerras, va a haber violencia, va a haber saqueos, robos, va a haber de todo lo que te puedas imaginar. Se presenta un futuro muy oscuro. No sé dónde vamos, pero ahora imagínate que yo te digo, hermano, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que la corriente del Golfo no se detenga. Vamos a orar para que no se levanten guerras en el mundo, naciones contra naciones. Vamos a orar para que no haya hambres, pestes, pero Jesús dijo que habría todo eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Jesús dijo, me van a matar, y Pedro dijo, no lo permitas, Señor, no permitas que te pase. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Quiero decir que seas prudente cuando le pides a Dios que no pase esto, no pase aquello. Porque mira, pedir que no pasen según qué cosas, escúchame bien lo que voy a decir porque a lo mejor te va a sonar muy raro, pedir que no pasen según qué cosas es casi lo mismo a pedir que Cristo no venga. ¿Qué? ¿Qué ha dicho Víctor? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Mateo 24. A ver, piénsalo un momento. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué dijo Jesús cuando anunció su muerte? Es necesario que el Hijo del Hombre, tal. En Mateo 24 él dice todo lo que va a ocurrir, pero dijo, no os aflijáis. Es necesario que estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre viene después de esto. Entonces, es lícito orar por cualquier cosa. Hay cosas por las que no debes orar. Si Dios te ha dicho, va a ocurrir esto, acéptalo. O sea, tratar de hacer que Dios cambie de opinión. Y yo sé que alguno dirá, pero por ahí en la Biblia no hay algún testimonio, no había un rey, igual a alguno le suena, no había un rey que Dios le dijo, vas a morir, y oró, y buscó a Dios, y Dios le prolongó la vida 15 años. Se arrepintió Dios entonces de decir, vas a morir, y no exactamente. Cuando Dios toma una decisión, nada le hará cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, no cambia.
No le puedo hacer chantaje ni emocional ni de ningún tipo. No puedo hacer cambiar el parecer de Dios. Cuando Dios determina algo, lo va a hacer. Cuando Dios fija una fecha, va a cumplirse. Ahora bien, Dios a veces nos prueba. Dios pone a prueba nuestra fe. Dios a veces nos advierte de algo, pero esa advertencia no es un juicio, no es una declaración que no tiene vuelta atrás ni hay cambio, sino que es un aviso, es una advertencia. Cuidado, si sigues por ahí, te va a pasar esto, esto y esto. En este caso, no era una advertencia, era un anuncio. Tu hijo morirá. Y David tiene que aceptarlo, tiene que asumirlo. David oró y ayunó, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué hemos leído? Pero el niño murió. Se tiró toda la noche ahí orando y ayunando. Versículo 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, pero él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, ¿qué dice ahí? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, mas cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Tenían miedo, no sabían cómo darle la noticia. Mira, la oración y el ayuno extraordinario que tú puedas hacer no cambiarán la decisión que Dios haya tomado. Esa es la enseñanza que Dios nos está dejando hoy. Hay personas que creen que haciendo grandes penitencias, tomando compromisos así, algunos hasta inhumanos, van a hacer cambiar el corazón de Dios. Algunos actúan así, ¿no? Dentro del catolicismo romano ocurre muchas veces. Hay centros religiosos así como Fátima, Lourdes y otros en el mundo, al que la gente va y cumplen penitencias. Algunos prometen ir caminando de rodillas kilómetros, otros descalzos, otros arrastrándose por el suelo, otros prometen encender no sé cuántas velas y otros prometen yo sé qué cuántas cosas, creyendo que si Dios ve mi sacrificio me va a responder. Mira, Dios hará lo que decidió, no va a cambiar porque yo esté ahí intentando darle pena. Dios no es así. Él nos advierte de cosas que pueden ocurrir si no cambiamos nuestra actitud, como pasó con Nínive. Ves y dile: si no os arrepentís y creéis, seréis destruidos. ¿Y qué pasó? Creyeron y se salvaron. Pero cuando Dios dice va a pasar esto, entonces eso no se puede cambiar. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que conformarnos en Dios. Aunque tú hagas cosas extraordinarias, eso no cambiará. Tú puedes con tus propias palabras sencillas venir y decirle a Dios: Señor, te pido que hagas esto, pero que se haga tu voluntad. Y estás accediendo a que Él tome la decisión por encima de lo que a ti te gustaría. Porque sabemos que cuando Dios decida algo, eso siempre será mejor que lo que yo me imaginaba. Dios sabe todo, así que Él obra en consecuencia a eso. Y como nos ama tantísimo, todo lo que Él haga por nosotros siempre buscará el bien personal. Someterse a Dios es aceptar lo que tenga que venir. Entonces no puedo orar que Dios me sane, que Dios me libre. Sí, claro que puedes. A no ser que Dios te diga: no, esto tiene que ser así porque yo te lo digo. Entonces no insistas, no sigas orando, acéptalo. Queridos hermanos, voy a terminar aquí por hoy, porque es la 1 de la noche en España y a las 7 de la mañana ya me voy otra vez para la iglesia, así que hay que descansar un poco, si no, no sé cómo va a tirar ya el cuerpo, ¿no?, en estos días. Y mañana tenemos el último día de la School Bible English y tenemos piscina con los niños, así que va a ser la cosa bastante movida y ajetreada, así que vamos a descansar. Gracias al Señor, nos permite vivir en sus manos todas estas experiencias, poder predicar su palabra, hablar del Evangelio, pero nos despedimos. Mañana, como os dije ayer y se ha cumplido hoy, no sé decir qué hora voy a dar el estudio,
si Dios quiere, lo daremos. No sé a qué hora, pero lo daremos. Un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos, la gran mayoría en diferido. Un abrazo para todos. Que Dios os bendiga y si Dios no permite, iba a decir mañana, pero mejor dicho hoy, 28 de julio, estaremos otra vez juntos escuchando la palabra de Dios. Un fuerte abrazo y bendiciones.